Vale, pues os voy a hablar sobre la diplomacia secreta, ya que ha sido una constante en las relaciones internacionales y sobre todo comparándola con el derecho internacional. Porque, claro, la diplomacia pues, se puede definir como algo transparente, en el cual pues, usa pues, la legalidad de los tratados y la soberanía estatal. En cambio, la diplomacia secreta se puede definir como una negociación y celebración de acuerdos entre estados sin conocimiento público ni transparencia. Históricamente es verdad que fue el medio predominante de las relaciones internacionales hasta que en la Primera Guerra Mundial pues, expuso sus riesgos, ya que los estados no confiaban los unos en los otros y había una falta de control democrático. Por ello se hizo el Tratado de Versalles de 1919 y la creación de la Sociedad de Naciones, que impulsaron pues, una diplomacia transparente, que exigía el registro y la publicación de todos los tratados y así poder estar pues, todos tranquilos. ¿Qué pasa? Que el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas es verdad que establece que todo tratado internacional tiene que ser registrado y aprobado por la ONU para tener validez, con lo cual refuerza pues, la prohibición de tratados secretos en el derecho internacional. Sin embargo, la diplomacia secreta no solo son firma de tratados, sino que también pues, son negociaciones y acuerdos que no son formalizados. Esto puede vulnerabilizar pues, el principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos, porque estos tratados se llevan a cabo sin negociaciones y sin el consentimiento de los estados ni del pueblo. Uno de los ejemplos puede ser, por ejemplo, el acuerdo secreto sobre fronteras o alianzas militares que pueden afectar a un país porque no se consulta ni al público ni al Estado. Uno de los casos más paradigmáticos en el siglo XX fue el acuerdo de Sykes-Picot, que fue un pacto secreto entre Reino Unido y Francia en el cual se dividió el Medio Oriente tras la caída del Imperio Otomano. Este acuerdo tuvo profundas implicaciones en el derecho internacional y sentó unas bases de conflictos geopolíticos en la región que aún persisten en la actualidad. Es verdad que la diplomacia secreta se llevó a cabo sin consultar a los líderes árabes, que fueron los que lucharon contra los otomanos por promesas británicas de que ellos se iban a independizar y ese territorio se lo iban a quedar los árabes. Esa falta de transparencia y la contradicción entre las promesas británicas y los árabes pues creó bastante contradicción y un sentimiento de traición de los árabes hacia lo de Reino Unido. El acuerdo de Sykes-Picot es verdad que establecía pues, un reparto de áreas de influencia entre Francia y Gran Bretaña y sentó pues, unas bases de una organización política y territorial que afecta a la estabilidad de la región hoy en día, ya que hay bastantes conflictos étnicos y religiosos. Además, la diplomacia secreta empleada en su negación evidenció la falta de representatividad, ya que pues, el pueblo no estaba de acuerdo con este reparto. Con lo cual es verdad que hay principios del derecho internacional que no fueron bien usados, que son el de autodeterminación y el de soberanía. Por último, vamos a hablar también de la era digital, ya que la diplomacia secreta en la era digital ha evolucionado bastante, sobre todo por los avances tecnológicos, el ciberespionaje y la creciente influencia de las redes sociales en la política internacional. Si bien la confidencialidad sigue siendo algo súper importante en la diplomacia, es verdad que la diplomacia secreta ha aumentado por ejemplo, plataformas cifradas que han facilitado que los diplomáticos se comuniquen y luego pueda ser fácil borrar esas conversaciones y que no haya constancia de las conversaciones que ellos han tenido. Otro ejemplo puede ser, pues el ejemplo más claro puede ser el de Estados Unidos e Irán, que sobre el acuerdo nuclear en el cual ellos entre diplomáticos hablaron y no ha quedado constancia de lo que han hablado. Entonces podemos decir que la diplomacia secreta sigue teniendo un papel crucial en las relaciones internacionales, aunque es verdad que con nuevos desafíos, no como en la Primera Guerra Mundial, sino con desafíos tecnológicos y digitales. Muchas gracias, Lucía, muy interesante. Y entonces tengo una pregunta para ti. ¿De qué manera piensas que la diplomacia secreta puede vulnerar el principio de soberanía y de autodeterminación de los pueblos según el derecho internacional? Bueno, la diplomacia secreta puede afectar la soberanía y autodeterminación de los pueblos al permitir que decisiones políticas y estratégicas sean tomadas sin la participación de actores importantes, como por ejemplo pues, el Estado, el Parlamento, las instituciones judiciales o la sociedad civil. Además, es verdad que si no tenemos en cuenta todas estas instituciones que son importantes, tampoco tendríamos en cuenta
al pueblo, con lo cual pues vulnerabilizaríamos los dos principios. Muchas gracias, Lucía. Yo tenía una pregunta y es ¿cómo influyó el acuerdo de Sykes-Picot en la geopolítica de Oriente Medio y qué consecuencias tuvo para la región? Vale, más allá de la división territorial impuesta, el acuerdo de Sykes-Picot también influyó pues, en una configuración de sistemas, ya que las potencias, o sea, Gran Bretaña y Francia, impusieron pues, sus políticas, porque eran colonias, y esto, o sea, un poco más allá, en plan, en el futuro creó pues, una desconfianza en los estados civiles que desembocaron en golpes de Estado y conflictos armados. Muchas gracias, Lucía. A mí me gustaría saber qué impacto ha tenido todo esto de la era digital en la diplomacia secreta y qué riesgo implica, ¿no? Vale, la era digital no solo ha facilitado pues, la realización de negociaciones secretas, como he explicado antes, sino que también ha cambiado la naturaleza de la diplomacia clandestina, ya que al permitir, o sea, se permite la difusión masiva de información en cuestión de segundos, pero eso también lo podemos ver en nuestro día a día. O sea, las noticias vuelan y ellos utilizan esta era digital para, por ejemplo, traspasar información de un estado a otro que a lo mejor no querrían que se enterara, pero al final el otro estado se entera y lo usan en una diplomacia secreta, hacen tratados, todo eso. Pero bueno, también la inteligencia artificial y el análisis de datos ha permitido que los estados puedan predecir movimientos de otro estado en contra de su propio estado. O sea que es importante la era digital ahora mismo. Bien, gracias. Nada. Gracias, Lucía. Muy buena exposición. Una consulta. ¿Qué tanta efectividad crees que tiene la diplomacia secreta? O también, ¿cuál es mejor en cuanto a la efectividad, en cuanto a poder llegar a algo? ¿La diplomacia secreta, como la que se vio, como decías, en Sykes-Picot? ¿O lo que hoy se está viendo entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, a los ojos de todos? A ver, es difícil la pregunta, pero considero que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, la diplomacia secreta, yo he puesto el acuerdo de Sykes-Picot como algo negativo, pero también podemos tener en cuenta el Tratado de Oslo, que fue algo positivo y luego al final se llegó a una conclusión y hubo paz. Ahora, es verdad que una diplomacia transparente puede que sea más difícil, pero yo considero que puede ser más efectiva ya que no vas en contra del derecho internacional público, sino que sí es como unos principios que tienes que respetar, ya que para eso está el derecho.